En la ciudad de La Habana, en donde viven algo más de 2 millones de personas, nunca dejó de existir una tremenda afición por el deporte del motor. Si bien es cierto que actualmente no disponen de máquinas competitivas a nivel de monoplazas o turismos, sí que existe una federación de karting, o kartismo, como ellos lo llaman, que lleva a cabo un apretado programa de actividades en los casi 20 circuitos permanentes que existen sobre este suelo caribeño. Pero en esta ocasión, y tal como os comentábamos en programas pasados, la idea era mucho más importante: reunir a casi 30 pilotos de las fórmulas Indy y Fórmula 1 para disputar una carrera de resistencia de 90 minutos con 2 pilotos por equipo y con 2 relevos como mínimo. Así llegábamos a La Habana y nos disponíamos a reconocer la pista. El antiguo malecón en el que en los años 50 se disputaran las carreras en las que Fangio y Portago fueron ganadores era el trazado elegido. Pero a tan solo 3 días antes de los entrenamientos, la pista estaba aparentemente sin empezar. Unos cuantos paseos por el cambiante asfalto nos daban una ligera idea de por dónde debía ir el circuito. Un poco más adelante, los infatigables responsables de la construcción de la pista aparecían dando los primeros toques al asfaltado y de alguna forma configurando el trazado de lo que sería el circuito del malecón. La primera toma de contacto nos dejó un poco decepcionados. A tan pocos días de la carrera y con el circuito así, parecía que no iba a dar tiempo a terminarlo, pero tremendo error. La afición cubana y su cariño por el deporte del motor iban a ser capaces de obrar el milagro. Así que nos fuimos a conocer las máquinas que habían de competir. La primera toma de contacto de pilotos y karts era en el velódromo Ronaldo Paseiro, un recogido recinto en donde la Sociedad Cuba Deportes, encargada de la comercialización del deporte en Cuba, entrena regularmente a la juventud en las diferentes disciplinas, en este caso el ciclismo en pista. Poco a poco fueron apareciendo coches y pilotos. La empresa TES Internacional, promotora del acontecimiento, había comprado a la marca italiana Tony Kart 24 karts de competición de la categoría 100 centímetros cúbicos. Los coches, o carritos, como así los llaman los cubanos, estaban necesitados de un pequeño rodaje, y el velódromo fue el lugar elegido para ello. Y una vez conocidos los carritos, los pilotos allí presentes se enfundaban su mono y casco para dar las primeras vueltas a la pista oval. El tremendo peralte de las curvas no era obstáculo para que René Arnoux, expiloto de Fórmula 1 con Renault, se convirtiera en el primer piloto del mundo en rodar con un kart en una pista oval. Tras él, el segundo en dar unas vueltas era Bruno Giacomelli. El muro bueno, está muy duro. En la pista del malecón será diferente. Ah, seguro. Estáis todos ya con el cuchillo entre los dientes. È molto bello, è la prima volta in un ovale e sembra di andare piano da fuori e invece da dentro è una bella impressione. Sì, molto. Tras las vueltas de rigor para iniciar el rodaje de los karts, el siempre activo Fulvio Balavio, alma mater de toda esta carrera espectáculo, y como no, sin soltar su teléfono móvil, proponía formar una parrilla de salida para la foto histórica. Pero no solo iban a correr los pilotos estrellas venidos de más allá de los mares, sino que los estrellas locales, deportistas cubanos al más alto nivel, también participarían en esta carrera internacional. Bueno, estamos satisfechos de que es primera vez en Cuba que se va a dar un evento de tanta envergadura. Los coches se ven muy bien, la organización del evento está bastante bien. Vemos que hay bastante apoyo por la parte técnica del equipo, así como la parte organizativa ya de los carros. Y parece que los atletas que vienen traen bastante experiencia, aprenderemos de ellos y trataremos de competir y de que quede lo mejor posible, a ver si Cuba puede ser sede de una nueva competencia. Después de las pruebas sobre el velódromo, nos trasladábamos a la Marina Hemingway, en donde se encontraban los vehículos pertenecientes a la exhibición de clásicos que habría de recorrer los 500 kilómetros que supone el trayecto Habana-Varadero-Habana.
entre ellos una buena representación de casi todos los Porsches 356 existentes en Cuba, a los que el presidente del Club Porsche España, Klaus Bohrer, hacía entrega de los documentos que constituían definitivamente el Club Porsche de Cuba. Tras pasar revista a los más importantes coches seleccionados para la caravana de clásicos, volvíamos de nuevo a La Habana, en donde se celebraba la rueda de prensa presentación del Gran Premio de las Estrellas. En ella no solo escuchábamos las palabras de Fernando Méndez, presidente de la Federación Cubana de Karting, o de Tony Vega, director de Cuba Deporte, sino que además los periodistas acreditados, tanto locales como extranjeros, tuvieron oportunidad de conocer los últimos detalles de la competición y plantear de paso sus dudas y necesidades de información. Una jornada más de trabajo que daba paso al día siguiente a una nueva toma de contacto de los pilotos con las máquinas en el cartódromo de Santa María del Puerto, en donde encontrábamos a un buen amigo veterano del motor, Ignacio Medina, de Rodamientos Medinaví, que nos comentaba el motivo de su presencia. Bueno, como tú bien conoces, de muchos años hemos patrocinado a Emilio de Villota, y al venir a Cuba, que es un país por el que tenemos mucha simpatía y que tenemos intereses comerciales aquí, decidimos volver a patrocinar a Emilio de Villota para que corriese en este circuito de La Habana. Lo veo muy bonito, ¿no? Hay una gran afición aquí al automovilismo y bueno, hay que recuperarlo, ¿no? No son las circunstancias idóneas, pero lógicamente hay que empezar, y una de las fórmulas bonitas es empezar con el kart. Y yo he visto a chavales cubanos de aquí que desde luego van fuertes de verdad. Entonces creo que es una buena idea. Sin embargo, Emilio de Villota sufría una salida de pista que le ocasionaba la rotura de una costilla, lo que aconsejaba que dejara de rodar y esperara los entrenamientos oficiales ya sobre el circuito del Malecón. Y ya en la pista capitalina, en la mañana del sábado, comprobábamos cómo el milagro se había realizado. La pista estaba terminada, el asfalto no se había levantado y los comisarios, bien instruidos en su día por Jesús Peña, aguantaban las órdenes de Fernando Méndez, bandera en mano. El público, numeroso y expectante ante el acontecimiento, nuevo para casi todos ellos, rodeaba las pistas y esperaba ansioso e interesado las primeras vueltas cronometradas. Fernando, yo tengo una bolsa en tu coche, ¿eh? Los primeros en salir al circuito fueron los kartistas de la categoría Piston Port Open, todos ellos cubanos, excepto el italiano residente Franco Abateneo, siendo los pilotos locales Rivero y Cueto los autores de los mejores tiempos, consiguiendo sus vueltas rápidas en 52 segundos 9 décimas. Con el 71, Franco Abateneo. Por su parte, los pilotos de la categoría Estrellas realizaban 2 mangas libres de entrenamientos en las que los mejores tiempos eran para los equipos formados por el mexicano Héctor Rebaque con su compañero el italiano Alex Caffi en una manga, y el italiano Vittorio Brambilla y la francesa Isabelle Flory, respectivamente, en la otra. Nuestro piloto Emilio de Villota no salía a pista debido a la rotura de su costilla y era su compañero, el mexicano Jimmy Morales, quien tenía que rodar y marcar los cronos correspondientes. Tras este primer contacto ya en serio con la pista de carreras y con los motores de los karts ya algo más rodados, se llegaba a los entrenos de clasificación que se llevaban a cabo el sábado por la tarde. En ellos era el francés Henri Pescarolo, director de la escuela de pilotaje La Filière de Elf, quien con uno de sus alumnos, Lagors, conseguía el mejor tiempo, a pocas décimas por delante de Arnoux y Aliot, que eran de esta forma los 2 equipos que ocuparían la primera línea de salida a la mañana siguiente en la carrera de resistencia. Carrera esta que, si bien en un principio estaba programada a 90 minutos y siguiendo con la tónica acostumbrada en esta loca semana de carreras, luego, tras una reunión de los pilotos con el organizador y el equipo de comisarios, se convenía reducir a solo 60 minutos, con 2 actuaciones por parte de cada uno de los pilotos de los equipos formados. Pero como colofón del sábado, la caravana de coches clásicos que habían salido el día anterior hacia Varadero entraban en la pista del Malecón tras su recorrido de 500 kilómetros neutralizados. Número 6, un Chevrolet de 1952, 35 en color blanco, blanco hueso, detrás amarillo con el número 24.
Vamos a ver. El domingo amanecía lluvioso y el público temía que la carrera pudiera suspenderse, aunque Manuel Roda, en ese momento comisario responsable de la zona de boxes, era tajante en sus afirmaciones. Que a pesar del tiempo, de la lluvia, la carrera se va a realizar por encima de todo, aunque caigan chuzos de punta. Estamos preparando el tema y en breves momentos dará comienzo los entrenamientos de la carrera Open. Efectivamente, quedaban unos momentos que eran aprovechados por los organizadores para sacar a pista los monoplazas de la Fórmula Campus, que darían unas vueltas de exhibición ante los ojos de todos los cubanos allí presentes, que veían por primera vez en su vida unos monoplazas de genuina competición rodando por La Habana. Tras ellos, Giacomo Agostini y Marco Lucchinelli daban otras vueltas sobre una onda no tan auténtica de carreras, pero que de todas formas aceleraba suficientemente el corazón de los cubanos. De máquina marca Suzuki. Mientras tanto, los pilotos se preparaban para la que iba a ser una dura prueba que sería enfrentada más como de velocidad que como de resistencia. El portugués subcampeón de España de turismos, Pedro Matos Chávez, estaba haciendo equipo con el expiloto francés de Fórmula 1, Jacques Laffite, y tras conseguir el tercer puesto de entrenamientos, nos comentaba sus impresiones sobre el trazado habanero. El circuito me parece muy bien, un circuito muy interesante, con un trazado muy competitivo. Para los kartings un poco rápido, mas también es bueno porque las personas de Cuba puedan ver cómo los kartings pueden andar rápido. Con todos los pilotos que he hablado, estaban todos contentos con los circuitos. Pienso que todos nos estamos divirtiendo mucho. Por su parte, el cubano Ronaldo Cañedo, que hacía equipo con su padre, era el piloto local segundo mejor clasificado tras el presidente del recién creado Club Porsche Cuba, Manuel Valdés, y se mostraba así de contento. Me parece que el circuito tiene buenas condiciones, tiene un trazado que puede competir a nivel internacional, se trabajó bastante, llevamos un tiempo, los héroes anónimos, como se dice, de las competencias que nunca se ven y que no salen a la luz pública, que han trabajado duro aquí en el circuito, lo han preparado bien, la gente del asfalto ha trabajado durísimo. Los corredores extranjeros que han llegado están bastante satisfechos con el trazado y con la calidad del circuito y con la atención que han tenido por parte de Cuba aquí en el tratamiento ya dentro del parque cerrado, como fuera con nosotros, los otros camaradas de ellos. Pienso que las posiciones de los extranjeros ayer eran lógicas, son gente de bastante experiencia y bueno, trataremos nosotros de superar las posiciones de ayer y tratar de competir y tomar experiencia de ellos mismos. La educación es atributo notable de los cubanos, por eso la presentación de los equipos era obligada. La representación más numerosa, después de la cubana, era la francesa, con 9 pilotos de los que uno era la única chica presente. Luego, los italianos con 7 pilotos y mexicanos con 3. España, Mónaco, los Estados Unidos, Portugal y Suiza solo estaban representados por un piloto cada uno. Joaquín Agüero Verdecia, Abel Valdés Araujo, Aunque antes de darse la salida teníamos la suerte de conocer a un campeón cubano de rallies de los años 50, Mario Padrón, quien al volante de un Studebaker Golden Hawk ganaba en el 56 la prueba Pinar del Rey La Habana, cubriendo sin copiloto, pues así lo deseó, la distancia de 177 kilómetros que separan las dos ciudades en tan solo 1 hora y 7 minutos. Sus fotografías, ya amarillentas por el paso del tiempo, así lo demostraban. Y Mario, como excelente deportista, nos hacía saber sus sentimientos. Para mí, deportivamente, esto significa un sueño, ya que nosotros comenzamos para incrementar el deporte en Cuba de automovilismo, y para mí es un sueño ahora ver esto realizado, pero es debido al sacrificio que nosotros tuvimos para que esto se realizara. Los pilotos aún tenían unos minutos de rodaje libre y aprovechábamos la ocasión para preguntarle al representante de España, Emilio de Villota, cómo se encontraba de su lesión. Bueno, pues estamos aquí en el circuito del Malecón. Es un viejo sueño que ha durado 1 año y medio.
Fulvio empezó con esta iniciativa y hoy parece que ha ocurrido lo que nadie pensábamos que iba a llegar finalmente, a pesar de que se ha trabajado mucho y muy duro. En concreto ya la carrera ha sido bastante movida, incluyendo pues que el jueves en los entrenamientos libres en el otro circuito tuve una salida de pista que tuve la mala suerte de romperme una costilla, lo que me ha hecho estar inactivo, incluso ayer por rotura del motor de mi compañero de Jimmy Morales, un mexicano que anda estupendamente bien, tampoco pude ser, y hoy haré la carrera en unas condiciones un poquito delicadas, pero bueno, lo importante es estar aquí y hacer lo posible por terminar. Ahí lo tenemos, frente a la tribuna de la presidencia. Ya faltaban pocos minutos, pero la organización quería premiar la asistencia del público con unas pasadas al circuito por el auténtico Maserati con el que Fangio venciera en esas latitudes hace la friolera de casi 40 años. Estimados amigos y compañeros, la gran fiesta. A la hora de la verdad, y con los consabidos nervios más propios de principiantes que de auténticos veteranos de la competición, todos se dispusieron a atacar los 60 minutos que finalmente se habían acordado como tiempo máximo de duración de esta carrera de resistencia. En las vueltas de calentamiento previas a la carrera, de nuevo el alumno Lagors se había mostrado como el más rápido, acompañando al siempre espectacular Pescarolo, pero ambos seguidos muy de cerca por Arnoux y Aliot. La invitada Isabel Florí había demostrado durante todas las mangas de entrenamientos que podría ser la más rápida y desde luego estaba dispuesta a repetir sus cronos a pesar de tomar la salida en penúltima fila. De todas formas, los nervios seguían haciendo presa en algunos pilotos que todavía decían no haberse enterado bien de cuántas paradas había que hacer en boxes para cambiar de piloto o repostar, pero a la hora de arrancar sonó y en ordenada parrilla y a velocidad de ralentí se daba el banderazo de salida. Arnoux se hacía con la primera plaza, seguido muy de cerca por Lagors, que a su vez era perseguido por Chávez. Pero en el segundo paso por meta, el joven de la escuela ELF de pilotaje conseguía la primera posición, aunque al siguiente paso se hundía en el pelotón de los últimos. Alex Casi se situaba entre la cabeza de la carrera dirigida a distancia ya por Arnoux y por delante del rápido piloto cubano Cañedo, que conseguía rodar en tercera posición, aunque visiblemente por fuera de sus límites. Tras ellos, y atacando muy fuerte, Morales, el mexicano compañero de Villota, lograría durante varias vueltas rodar en segunda posición, demostrando así una excelente forma. Lagors, que se había quedado atrás, también venía remontando posiciones, al igual que la única fémina de la carrera que ya andaba tras Chávez. Clay Regazzoni se preparaba ya para recibir el relevo de Arturo Mersario, mientras que el primero en pasar por boxes para hacer el relevo era Garza, que cedía el volante a Kevin Hogan. Agostini, a su vez, le pasaba el volante a Fulvio Balavio, y Mersario aparecía con su kart completamente destrozado. El cowboy italiano se había salido de pista doblando los dos ejes, pinchando una rueda y el chasis. Aliot recibía el kart de Arnoux y en ese momento Isabel Florín se hacía con la cabeza de carrera. Patrick Tambay pasaba el volante a Lucinelli, pero ninguno de los dos estaba lo suficientemente inspirado como para alcanzar a los de delante, limitándose a rodar muy atrasados. Isabel Florín cedía el volante al veterano Vittorio Brambilla, perdiendo el primer puesto en el cambio y rodando ahora en tercera y cuarta posición, que es donde de momento el italiano se encontraba más a gusto. Aliot se mantenía cómodamente en el primer puesto, mientras que Giacomelli tenía que coger el kart que el cubano Aguero le entregaba en último lugar.
Matos Chávez aprovechaba el cambio con Lafitte para repostar y esto le hacía pasar del tercero al séptimo. En el primer tercio de la carrera, esta era la clasificación, cuando casi todos ya habían efectuado una parada en boxes. Brambila se las tenía que ver con Yabuili Morales, cuando Kogan decidía pasarle el volante al mexicano Garza. Pocas vueltas después, Isabel Florí volvía a la pista y adelantaba a Morales, mientras que René Arnoux también volvía a la carrera y se adueñaba ya del primer puesto. Así que la francesa, al parecer, le va a regalar otro momento muy emocionante al público. El italiano Mersario conseguía otro coche, no sabemos de dónde, y hacía el relevo a Regazzoni, manteniendo un ritmo que al final le supondría el sexto absoluto. Matos Chávez volvía a coger el volante y perdía en el cambio un puesto a favor de Barbazza y Yabuili. Faltando tan solo unos minutos, Villota tomaba el relevo de Morales y salía para terminar intentando no lastimarse, lo que le iba a suponer perder el segundo puesto que también logrado estaba por Morales. Aún así y todo, lograba terminar en el podio, ya que a pesar de soportar los dolores de la costilla rota, eran finalmente terceros, pues se consideraba empatado a puntos a los dos equipos primeros, al decidir que uno de ellos no había hecho una parada y tal podría suponer una ganancia de tiempo. 15 de Pescador y Laborde en segundo lugar. El caso es que todos estaban de acuerdo, pues el motivo de la carrera no era otro que llevar el deporte al pueblo de Cuba e intentar recuperar la tradición de ese Gran Premio de La Habana. René Arnoux reconocía haberse divertido y que la pista estaba muy entretenida, aunque había tenido que dosificar la marcha, pues la temperatura era muy alta y no quería quedarse sin ruedas. También ocuparon el primer lugar. Villota estaba contento al haber podido terminar la prueba sin problemas con su costilla y su compañero, desde luego, había disfrutado. Con Klaus, con Itigo y con Correca. Estamos muy agotados. Mi compañero de equipo, Emilio, estaba haciendo una estupenda labor hasta que se rompió una costilla. Él tuvo que competir así. Creo que al final, pues, le hizo todo lo posible por mantenernos. Fuimos a cuarto lugar, queríamos estar en los tres primeros. Yo creo que si Emilio hubiera estado sano, que no hubiera tenido la costilla rota, hubiéramos podido pelear los primeros lugares, yo creo que hasta el primer lugar. A la ganadora de Exequo, Isabel Florí, también le había gustado la carrera y sobre todo el ambiente cubano. Sí, el circuito de las estrellas es muy bello porque mucha gente, todo que tiene la mano cuando paso, es fantástico. Sí, esperamos, es difícil porque mucho pilota de Fórmula 1, de Fórmula 1, todo es mucho difícil. ¿Cuántos años? La cual desarrolló una excelente competencia en la mañana de hoy.